1, versículo del 2 al 6. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 6. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz. Una vez más, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ministrar lo más profundo de nuestro ser. Te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. Sé tú, mi Dios, por tu palabra y por tu Espíritu tocando cada corazón. Desde ya, Señor, te damos mil gracias por todas esas obras lindas que tú haces. En el bello nombre de Jesús nos apoyamos. Amén y amén. Creo que todos en algún momento dado en nuestra vida hemos tenido momentos de frustración, como Pedro y juntamente con sus compañeros se encontraban en la orilla muy de mañana lavando las redes, porque dice la Biblia que habían tratado de pescar durante toda la noche y nada habían logrado. Estamos hablando de personas expertas. Las experiencias en la vida no siempre nos van a dar buenos resultados, aunque usted tenga muchas millas recorridas en su profesión, en las actividades que usted está acostumbrado. Algunos son expertos en algunas áreas, pero no siempre vamos a encontrar los resultados por distintas causas. Y este fue el caso de estos apóstoles. Estamos hablando, eran pescadores de profesión, pero no habían logrado absolutamente nada. En ese momento Jesús le pide a Pedro que aparte por un momento la barca de la orilla, y luego Jesús se sienta y empieza a enseñar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús quería que todos los demás, juntamente con Pedro, llegaran a otro nivel en su vida. Para ello era necesario escuchar la palabra. Después que Jesús termina de enseñar, desafió a uno de sus alumnos, a Pedro, y le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La experiencia de Pedro lo llevó a decir esto: toda la noche hemos tratado de pescar y nada hemos logrado, pero en tu palabra. Lo que vemos aquí, que Pedro había dejado ya de confiar en su experiencia y entonces tomó la decisión de confiar en la palabra de Jesús. Y efectivamente, cuando la Biblia dice y echando la red en el nombre del Señor, entonces encontró, dice, gran cantidad de peces. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros encontremos respuesta a nuestras necesidades. Él quiere llevarnos a otro nivel, pero para eso es importante que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios. Y no solamente oírla, sino llevarla al otro nivel, es a obedecerla, es decir, aplicarla en todas las facetas de nuestra vida. No solamente en aquellas áreas que nosotros creemos que debemos de aplicarla, sino en todo. No puedo yo separar una parte de la palabra de Dios en la cual voy a obedecer y otra no. Tiene que ser completa. ¿Para qué? Para que tenga los efectos gloriosos y maravillosos de una pesca milagrosa en nuestra vida. Y cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, usted puede ver el trasfondo de esa iglesia en el libro de los Hechos. Pablo, en medio de tanta persecución en distintas ciudades, llega a Tesalónica. Estando él ahí por una semana, empieza a predicar y muchas almas vinieron a los pies de Cristo en medio de la persecución. La iglesia
todos esos hermanos nacidos de nuevo, al recibir esa palabra, comenzaron a experimentar cambios trascendentales en su vida, como también en lo que ellos hacían. Entonces hay momentos cuando uno se pregunta, ¿por qué no hay cambios en mi vida? ¿Por qué no puedo cambiar mi manera de pensar? ¿Por qué no puedo cambiar mi lenguaje? ¿Por qué no puedo cambiar mi conducta? ¿Por qué no puedo hacer lo que debo de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que me está limitando? El problema es que nosotros no hemos aprendido a recibir la palabra de Dios en forma absoluta. Por eso, hermanos, al ver este testimonio de la vida de esta iglesia en Tesalónica, por los resultados que dentro de unos momentos vamos a analizar, nos hace ver la importancia de recibir la palabra en forma total. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: tu transformación dependerá si aplicas sin reserva la palabra de Dios. Vemos aquí, en primer lugar, 3 obras espectaculares que Dios había hecho en esta iglesia, las cuales están relatados en el versículo 3 que hemos leído. Y Pablo trae esto a memoria en su oración. Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Vemos aquí obras como resultado de la fe. Dios desea que nosotros hagamos buenas obras, y estas obras de calidad, de excelencia, que tienen que ver para Dios y también para el prójimo. Si queremos hacer personas que puedan hacer esas obras que son trascendentales, es importante que la palabra tenga espacio en nuestro corazón. No solamente buenas obras, sino la motivación hacia un trabajo efectivo a través del amor. Por eso, en la segunda parte de este versículo nos habla del trabajo motivado por el amor. No era motivado por otros intereses egoístas, carnales, sino por el amor. Cuando una persona le da espacio a la palabra, surge el amor para poder trabajar motivado por este. Hay personas que trabajan por un salario, trabajan por vanidad, trabajan por otro tipo de propósitos vanos, pero cuando alguien recibe la palabra, trabaja motivado por el amor. Y una persona motivada por el amor es una persona efectiva, es una persona que lo hace bien, porque lo hace por amor a Dios y lo hace por amor al prójimo. Y en la obra de Dios eso debe de prevalecer: servir por amor, trabajar por amor. La iglesia de Tesalónica no solamente tenía buenas obras, sino que la motivación que los inspiraba a ellos a servir era a través del amor. Y eso es que interesante, ¿no? Porque está buscando el beneficio de los demás antes que el de él, pero también la fidelidad inspirada por la esperanza, la constancia, la fidelidad. Esa constancia, el permanecer firme a pesar de, no retrocede. ¿Por qué sucede esto? La razón está en los versículos que siguen, el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vinisteis, oiga esto, a ser imitadores de nosotros y del Señor. La calidad de vida que ellos llegaron a tener es porque recibieron la palabra, y esa palabra que recibieron con poder los transformó, los cambió. Piense por un momento lo que haría en nuestra vida si nosotros aceptamos la palabra de Dios. Haríamos buenas obras. No solo eso, sino que la motivación que nos inspira a trabajar sería por amor, y a la vez la constancia y fidelidad o firmeza por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Todo eso sucede en el momento de la siembra de la palabra, y Pablo en Tesalónica solamente en la primera oportunidad estuvo una semana sembrando la palabra. Es que no es el hombre el quien cambia, no es el predicador, no es el pastor, no es el evangelista, no es el misionero, no es el maestro. Quien cambia es Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, si nosotros queremos recibir o experimentar
estas obras espectaculares, necesitamos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. En otras palabras, obedecerla. Pero para poder obedecer la palabra se requiere de una virtud muy, pero muy importante, y es la humildad. La humildad no filtra la palabra de Dios. Hay muchas personas, por su propio orgullo, por su propia soberbia, cuando leen la Biblia, cuando están en un estudio bíblico, cuando están escuchando una predicación, ponen un filtro en su mente porque tienen soberbia en su alma y creen que ellos tienen mejores pensamientos que los pensamientos de Dios. El vocablo palabra en castellano significa un pensamiento expresado a través de símbolos. Es decir, que todo lo que usted y yo hablamos son pensamientos. Por el medio de los símbolos del sonido, nosotros transmitimos el pensamiento o de manera escrita. Entonces, cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces está diciendo que es el pensamiento de Dios. Y cuando me expongo al pensamiento de Dios, va a renovar mis pensamientos. Pero para poder hacer esto, se necesita humildad. Es decir, que yo debo de menguar y darle espacio a la palabra. Debo de dejar mi manera de pensar por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y en Dios no hay errores, como también no existen errores en su palabra. Entonces, si yo le doy espacio a la palabra sobre mis propias ideas, eso va a traer un milagro. Vamos a ver pescas milagrosas en distintas áreas de nuestra vida. Ahora, para que exista esa humildad, ese terreno fértil, recuerde que esto lo vemos reflejado en la parábola del sembrador. Habla ahí de 4 tipos de terreno y el último es la buena tierra. La buena tierra no es dura, la buena tierra no tiene piedras, la buena tierra no tiene espinos, la buena tierra es suave. La buena tierra deja que la semilla entre lo más profundo para que eche raíces, tiene lo necesario. Lo que Jesús nos está tratando de hablar o explicar a cada uno de nosotros es que yo pueda recibir la palabra sin tropiezo, que le dé espacio en mi corazón. Entonces voy a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces está hablando de un crecimiento, hermano, progresivo. Pero para eso yo debo de estar convencido, y esto es algo muy importante dentro de la humildad, estar convencido que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué algunos no reciben la palabra en forma completa? O la reciben en manera superficial o parcial y no en forma absoluta, porque tienen dudas acerca de la Biblia. Pero oiga lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y en toda esta epístola vamos a estar haciendo un breve análisis sobre la palabra de Dios en la vida de esta iglesia. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios. Ellos no estaban viendo a Pablo como predicador o maestro, sino ellos recibieron la palabra que Pablo decía, que estaba de acuerdo a lo que estaba escrito. Debemos nosotros de tener cuidado de no aceptar aquellas cosas que parece que son de la palabra de Dios, pero que no las son. Esas debo de desecharlas. De hecho, la Biblia nos dice examinarlo todo y retener lo bueno, desechar lo malo y retener lo bueno. Ahora, cuando sabemos que lo que estamos escuchando, lo que estoy leyendo es la palabra de Dios, no debo de ponerle filtro, sino dejar que ella hable a mi corazón, porque estoy convencido de la palabra. La iglesia ahí en Tesalónica, ellos aprendieron a recibir con humildad el consejo, la idea, el pensamiento de Dios, y no le pusieron ningún tropiezo. Por eso la vida de ellos empezó a ser una vida extraordinaria. Tenían buenas obras, había un amor que los motivaba a trabajar y eran personas constantes. ¿Por qué algunos cristianos no son firmes ni constantes en su caminar?
¿Por qué se convierten en hijos pródigos con una facilidad, hermano, durante toda su vida? Sencillamente porque la palabra no la están aplicando en todos los aspectos de su vida, sino que tienen sus reservas. Creen que pueden aplicar la Biblia en algunas partes de su vida, pero no en todas. Entonces esa falta de humildad no les va a permitir que la palabra progrese y haga cambios estructurales. Así que la humildad habla de estar convencido que la Biblia es la palabra de Dios, tengo que aceptarla. Segundo, en el área de la humildad, es que debe de ser aceptada la palabra para que sea nuestra guía en nuestras decisiones y acciones. En todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, apliquemos la Biblia. En contabilidad, en relaciones humanas, en el noviazgo, en el matrimonio, en la empresa, en los estudios, en todas las áreas apliquemos la Biblia. Es decir, yo debo de tirar la red de la palabra en el nombre del Señor en todas las áreas. Darle espacio a Dios. Entonces la palabra hará que los resultados que estoy esperando puedan ser realmente evidentes delante de mis ojos. Entonces yo tengo que aceptar esto. Algunos jóvenes no quieren aceptar este consejo. Toman sus decisiones porque ellos creen que tienen la razón. También los viejos creen que tienen la razón. Creen que porque ya tienen X cantidad de tiempo, tienen experiencia y ellos han sabido manejar las cosas y creen que todo les va bien. Pero no es cierto. Hermano, la palabra de Dios hay que aplicarla. Recordemos el caso de Salomón. Un hombre que en un momento dado, cuando escribe, por ejemplo, uno de sus libros, que es Eclesiastés. Prácticamente el libro de Eclesiastés es el testimonio de un hijo pródigo. En los primeros 2 capítulos habla acerca de la grandeza de la sabiduría, pero luego, comenzando a la mitad del capítulo 2, empieza él a declarar cómo es que él empezó a caer. Porque le dio espacio a otras ideas y a sus propias ideas, a sus propios deseos. De tal manera que en un momento él llegó a pensar que al hombre le pasa lo mismo que al animal. Llegó a pensar que todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, no le encontraba propósito a la vida. Y vemos todo su discurso de frustración durante esos capítulos, pero en el capítulo 11 y capítulo 12, él habla de su restauración como hijo pródigo. Entonces dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengas días de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, lo que está diciendo Salomón es que él en un momento dado dejó de aplicar la palabra de Dios. Y ustedes saben que Salomón, por andar imitando a otros reyes, y valga esto para darle una explicación a aquellos que hacen algunas preguntas, ¿y por qué Dios permite o permitió que Salomón tuviera tantas mujeres? Es que Dios nunca quiso eso. Él mismo se lo había prohibido, pero él, claro, él quiso aplicar la palabra en otras partes de la vida, pero no en su vida privada. Entonces, claro, como los otros reyes, la poligamia era admitida, entonces él dijo, bueno, si aquel tiene 100, 200 mujeres, ¿y por qué yo no puedo tener 1000 mujeres? Y las llegó a tener. Entonces, claro, el problema es que él empezó a decaer porque aparte de caer en desobediencia, en adulterio, lo llevó a él a pensar conforme a la idea de esas mujeres. Inclinaron su corazón y se convirtió en un idólatra. Y no solo eso, sino que empezó a entrar en el proceso de la idolatría. Estamos hablando entonces de invocar hasta los mismos demonios en una forma indirecta. Y eso lo hizo a él pues caer en una situación tan crítica que a raíz de ese pecado, entonces Dios envió un juicio sobre toda la nación, porque la nación había también adoptado ese patrón. ¿Por qué? Porque no quiso aplicar el principio de Génesis capítulo 2. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no mujeres. El que tenga oídos para oír, que oiga.
su mujer, y la mujer oiga a su hombre. Dios creó mujer, hombre y mujer, varón y hembra los creó. Alguien quiere alterar esa ley, se va a meter en problemas. La obediencia a la palabra es fundamental. Entonces, cuando Salomón hace lo contrario, entonces claro, la vida la empezó a arruinar. Por eso que la humildad no solamente implica estar convencido que la Biblia es la palabra, pero tengo que aceptarla y aplicarla en todas las áreas. ¿Por qué? Porque Dios desea que tengamos pescas milagrosas, resultados gloriosos. La iglesia de Tesalónica, ellos empezaron a ver resultados de una pesca milagrosa, buenas obras, trabajo motivado por el amor y constancia o fidelidad. Entonces estamos hablando de gente firme. Pero ¿cómo sucedió eso? Recibieron la palabra. Además de eso, la humildad implica el querer ser gobernados por la palabra de Dios. Por eso dice en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 13, el cual obra en vosotros los que creísteis. La palabra, ¿dónde es que obra? Por medio de la fe. Cuando yo creo la palabra, entonces la palabra empieza a gobernar. Además de eso, humildad no solamente implica estar convencidos, no solo implica aceptar que sea la guía de mi vida, no solamente dejar que me gobierne, me dirija en todas las decisiones, en todas las áreas, sino también el reconocer su necesidad. Hermanos, cuando nosotros vemos la palabra, vemos un tesoro, pero tengo que aceptarlo porque yo la necesito. ¿Cómo es que sucedió esta siembra de esta palabra en Tesalónica? Porque en el momento que Pablo empieza a predicar, se levantó una persecución. Y en medio de la persecución, los hermanos recibieron la palabra. Las tribulaciones, los problemas se convierten también en una ayuda para que tengamos apertura a aceptar la palabra. Muchos de los que están acá y los que me escuchan son personas que han venido a los pies de Cristo después de una crisis, después de un problema. Aquí vemos que se levanta una persecución y en medio de la persecución ellos abren su corazón a la palabra. Cuando uno empieza a aceptar el consejo de Dios en medio de las dificultades financieras, en medio de los problemas de salud, problemas de hogar o de cualquier otra naturaleza, problemas a nivel nacional, cuando usted y yo no vemos solución en algunas áreas y aprendo a aceptar lo que Dios quiere, entonces, porque me es necesaria, entonces esa palabra va a traer resultados increíbles. Y a la vez al aceptarla como un regalo de Dios. Por eso dice, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación. O sea que cuando hay tribulación, yo la recibo en medio de los problemas, yo le doy espacio a la palabra, dejo a un lado mi lógica en cuanto por qué me está pasando esto, pero hay algo que está sucediendo, que los problemas, las dificultades me están ayudando a recibir la palabra. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan momentos cuando hemos tenido aquí en nuestro país terremotos? Recuerdo en el terremoto del 86, muchas personas salieron a las calles a arrodillarse pidiendo perdón a Dios. Uno de esos casos fue aquí por la Universidad Nacional y el Hospital Benjamín Bloom. La gente estaba allí, y bueno, en los distintos terremotos, y ahí se miraba en las fotografías y todo. Lo mismo en los distintos momentos de crisis. ¿Qué pasa? El corazón se abre para recibir, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La iglesia allí en Tesalónica había experimentado la persecución y abrieron su corazón a la palabra, porque vieron que era necesaria en medio de todo esto y la aceptaron como un regalo. Por eso dice, recibieron la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es decir, ¿cuándo es que uno recibe con gozo la palabra? Porque veo que es realmente un regalo. Los regalos se reciben con gozo, ¿sí o no? Hay alegría. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, porque es un tesoro, es una bendición, veo que Dios, el interés que Él tiene es un interés bueno. La Biblia dice allá en uno de los profetas en el Antiguo Testamento, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Dios desea bendecirnos. Entonces yo tengo que recibir la palabra, el pensamiento de Dios. Ese pensamiento de Dios tiene que ser aceptado sobre mis pensamientos. Pregunto, joven, pregunto, padre, pregunto a cada uno en sus distintas funciones: ¿estamos aplicando la palabra para tomar decisiones o no? ¿O estamos tomando nuestras decisiones en base a lo que yo creo, lo que yo siento? Hay muchas personas que dicen: es que yo siento, que yo amo a esta persona. Mas Dios dice: no os unáis en yugo desigual. Pero es que yo le amo. ¿Cómo sabe usted que le ama? Una de las preguntas clásicas que yo les hago a los que me dicen que se van a unir en matrimonio, y algunas veces me convierto como un detective privado. Me recuerdo un caso en especial que ya estaba un poco nervioso porque como que lo había sentado en el banquillo. La verdad que sí. Quería investigar si realmente tenía o sentía o tenía amor, por lo cual iba a tomar una decisión. Ahora, nosotros debemos de aprender, hermano, a obedecer la palabra sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros deseos. Vemos casos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando en el tiempo de la reconstrucción, del tiempo de Nehemías, muchos judíos habían emparentado con otras mujeres que no eran judías. Eso significa un sincretismo religioso, donde no había convicciones firmes, sino que había una dualidad, y eso iba a perturbar la unidad granítica de una nación. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Le dijo: muy bien, si quieren que las cosas permanezcan, lo que hemos logrado hasta este momento siga adelante y no se eche a perder, todos los que se han unido con mujeres extranjeras tienen que soltarlas. En otras palabras, indemnizarlas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, les pareció duro el dicho, claro, porque ya habían hijos hasta de por medio. Pero entonces tuvieron que separarse porque no era algo que era la voluntad de Dios. Hay cosas, hermanos, donde algunos dicen: no, pero es que yo así, esa es mi vida, no quiero que la Biblia tome espacio en mi corazón. Entonces, ¿qué quiere? ¿Quiere estar lavando las redes a la orilla de su vida, en la playa de su vida, frustrado, que no le van bien las cosas? ¿O quiere pescas milagrosas? Habrá cosas que le van a doler. Por eso el Señor dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. ¿Significa que habrá dolor? Claro que sí. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Metafóricamente lo que está diciendo es tomar decisiones radicales. Aunque duelan, hay que tomarlas en base a lo que está escrito, porque eso me va a traer una pesca milagrosa. Ahora, vemos aquí que cuando esta iglesia de Tesalónica recibe la palabra con humildad, con sencillez, con transparencia, como barro en las manos de Dios, ocurren por lo menos 4 grandes ejemplos en la vida de ellos. Uno de ellos es el ejemplo en la extensión del evangelio a otras naciones. En el versículo 8 dice aquí la escritura: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En otras palabras, las provincias de Macedonia y Acaya es prácticamente todo lo que es Eurasia. Y no solo eso, sino que más allá, dice, estamos hablando que el Medio Oriente y en muchos otros lugares. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios había traído tanto fervor en la vida de los creyentes que se habían convertido en predicadores, todos prácticamente en la iglesia? Porque no se puede ser de impacto a un lugar, a un sector del mundo, todo lo que es Eurasia y parte del Medio Oriente, si no es que todos estaban involucrados. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque recibieron la palabra de Dios. Entonces la palabra produce pasión por las almas, produce pasión por predicar, produce, hermano, algo maravilloso. No es inactividad. Cuando la palabra no tiene espacio en nuestra vida, somos cristianos inactivos, somos cristianos de silla o de bancas. Solamente vemos que otros juegan, como hoy en día, pero estamos sentados viendo el partido, pero no estamos participando en el equipo. Es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra no la hemos dejado que tome espacio en nuestro corazón. Pero esta iglesia había extendido por todas partes el evangelio.
El segundo ejemplo, el ejemplo de un cambio maravilloso de vida. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de cómo nosotros, de la manera que recibiste, dice, y no como, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertiste de los ídolos al Dios verdadero? Arrancar a una persona de la idolatría, estamos hablando, es sacarlo de la esclavitud, de las compulsiones. Pero hay personas que están atadas con muchos vicios, con muchas pasiones deshonestas, porque existe detrás de todo esto una opresión satánica, demoníaca, que no les permite poder soltar eso. Pero cuando reciben la palabra comienza a romper todas esas cadenas, porque dice la Biblia que la espada del Espíritu es la palabra. Si yo recibo la palabra, el Espíritu Santo va a actuar, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La unción, el Espíritu Santo rompe los yugos cuando yo recibo la palabra. Algunos solamente quieren que se ore por ellos para que las ataduras les abandonen, pero no quieren recibir la palabra, es decir, obedecer lo que dice la palabra. Aquí no es cuestión de que si alguien ora por usted, usted va a ser sano, va a ser libre. No. Si usted no recibe la palabra, el Espíritu Santo no va a hacer nada, aunque millones de personas oren por usted. La oración tiene eficacia cuando usted es obediente y recibe la palabra tal como está escrita y obedece. En ese momento el Espíritu Santo va a romper esas compulsiones, esas ataduras. Entonces vemos aquí cómo ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. El tercer ejemplo es un ejemplo de esperanza de la segunda venida de Jesús. Dentro del contexto de persecución, ellos tenían un sueño. Cuando usted se encuentra en una crisis, en un problema serio, pierde la esperanza, pierde las ilusiones, pierde la capacidad de soñar. Pero cuando la palabra tiene espacio, aunque sus circunstancias sean tan oscuras, en ese momento la palabra le brinda una esperanza. Y por eso vemos en el versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la vida, de la ira venidera. Entonces la esperanza viene a ser un resultado de esa palabra. Alguien dijo que la diferencia entre la fe y la esperanza es que la esperanza es la fe hacia el futuro y la fe es hacia el pasado. Es decir, lo que Cristo hizo, pero la fe, la esperanza tiene que ver con lo que Jesús va a hacer. Ahora nosotros necesitamos la palabra para tener esperanza. Pregunto, ¿tiene esperanza usted en sus problemas? ¿Tiene usted una salida, una luz en el camino? Algo que le dé a usted una motivación. Porque los problemas siempre los vamos a tener. Las persecuciones estaban en la vida de la iglesia en Tesalónica. Y por donde quiera que ellos llegaban había persecución. Algunas veces nosotros queremos motivarnos si desaparecen las circunstancias que me están oprimiendo. Pero no es así, sino que es a través de la palabra. Yo ver la luz de Cristo en medio de los problemas. Eso es sobrenatural. Eso solo Dios lo puede hacer. Usted tiene problemas en el área de matrimonio. Usted ve que ese matrimonio no tiene solución, pero si usted tiene la palabra, abre su corazón a la palabra le va a dar esperanza sobre los problemas matrimoniales, los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas de nación. Vamos a tener esperanza. Cuando se pierde la esperanza, la persona se vuelve inactiva, deprimida y en algunos casos solamente piensa en la muerte. Así que este es el tercer ejemplo, el ejemplo de esperanza en medio de la prueba por causa de recibir la palabra. Y el cuarto ejemplo que vemos aquí es el ejemplo en la capacidad de ser fiel al Señor aún en la crisis. Versículo, dice bien lo que dice aquí la Escritura, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea.
la palabra, al lograr esos cambios tan estructurales en la vida de una persona, el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo está comparando con los mismos cambios que se operaron en Jerusalén y en Judea. Por eso que una persona nacida de nuevo experimenta lo mismo en todas partes de la tierra. No importando la raza, la condición social, lo importante es que el milagro que Dios hace es el mismo. Por eso vinieron ellos a ser imitadores de las iglesias de Jerusalén, de donde nació la iglesia. Entonces estamos hablando aquí de un ejemplo de capacidad de ser fiel al Señor. Pero eso lo hace solamente la palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo les está diciendo lo que ha ocurrido, les está hablando de hasta dónde han llegado, pero no se queda allí. Ahora él quiere que la iglesia vaya un paso más adelante. Usted y yo nunca debemos, hermanos, de pensar que ya llegamos a la meta. El apóstol Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco. Todos nosotros tenemos que avanzar. Ahora, si a esta altura de nuestra vida, y quiero que piense por un momento, si usted y yo le hemos dado espacio a la palabra, entonces tienen que haber buenas obras. Tiene que existir un trabajo que sea motivado por el amor, servir por amor, y a la vez fidelidad a Cristo y a su palabra. Y eso va a traducirse prácticamente en unos resultados, en unos ejemplos, en la extensión de la palabra, en una vida cambiada, en una vida llena de esperanza y en una vida llena de capacidad espiritual. Ahora, si hemos llegado a ese punto, no debemos de dormirnos en nuestros laureles. Tenemos que seguir caminando. Entonces, por eso Pablo lo lleva a un paso más. De ahí que entonces, en tercer lugar, quiero que veamos la importancia de solidificar la fe en el Señor por la palabra de Dios. Es decir, echar raíces mucho más profundas. Lo que hemos llegado a tener hasta este momento, solidificarlo. En una oportunidad, cuando ya estaba a unos quizás cuantas semanas de que el profeta Eliseo muriese, llama a un rey de Israel y le dice que agarre unas flechas y golpee la tierra. El rey de Israel sabía que detrás de todo eso existía un mensaje a través de una ilustración, a través de golpear la tierra con las flechas. Pero él se quedó corto porque solo golpeó 3 veces y Eliseo, dice la Biblia, se molestó, se enojó y le dijo: si tú hubieses golpeado 7 veces la tierra con las flechas, hubieras tenido victoria completa sobre tus enemigos, pero por cuanto solo golpeaste 3 veces, solo 3 veces tendrás victoria. Lo mismo nos pasa a nosotros, el conformismo. Ya estoy bien, ya Dios me sanó, Dios me restauró las finanzas, el hogar, la familia, todo está bien, pero decimos, pero no, y me acomodo y pienso que y debo de solamente quedarme sentado sin hacer nada para seguir creciendo. Pero la vida cristiana, hermanos, no puede quedarse en el pasado o en el presente. Tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que seguir creciendo. Entonces, ahora, por eso el apóstol Pablo, en los siguientes capítulos, vamos a ver la importancia de seguir abonando a lo que ya se ha logrado por medio de haber recibido la palabra de Dios. Una de las cosas, y quiero mencionarles 5 cosas. Lo primero es, hermanos, solidificar nuestra vida por medio del testimonio del poder de la palabra en otros. En otras palabras, ver lo que la palabra ha hecho en la vida de otras personas debe de inspirarme a mí. Por eso que en el capítulo 2, en el versículo 1, dice aquí: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué estamos viendo acá? Pablo está dando un discurso a través de su testimonio de fe, que ni la oposición
ni los ultrajes, ni los padecimientos lo detuvieron a él. Entonces, qué importante es aprender a ver en medio de los sufrimientos y las dificultades de la vida de otros, cómo ellos mantienen su fidelidad y servicio a Dios. Hay momentos en la vida de todos nosotros cuando vamos a visitar a un hermano en Cristo que está enfermo o tiene otro tipo de problemas. Uno cree que uno va a consolar a esa persona, pero uno sale inspirado y consolado. ¿Por qué? Porque los dolores, ya sea por la enfermedad o por otra clase de crisis, ellos mantienen firme su convicción. He visto casos, por ejemplo, cuando los que están ahí en sus lechos de enfermedad siguen hablando palabra de Dios, aconsejando a los hijos, ayudando a otras personas, orando, ayudando a que se reconcilien entre la misma familia, motivando, inspirando a otros como que si no tuvieran absolutamente nada en medio del dolor. Otros en problemas de carácter económico siguen adelante, o problemas de otra naturaleza avanzan en los caminos del Señor. Otros tienen problemas de carácter familiar y matrimoniales bastante serios, y ver esas personas que siguen adelante a pesar de todo. Entonces, cuando uno mira eso, estamos hablando aquí entonces, como el caso de Pablo, él estaba modelándoles la vida de fe a ellos. Algunos hoy en día creen que la vida de fe es no tener problemas, no tener tribulaciones. Pero ¿qué es lo que tuvo el apóstol Pablo? En primer lugar, vemos aquí que hubo en ellos padecimiento, ultrajes y oposición. Sin embargo, había denuedo sobre estas cosas. Cuando uno empieza a ver ese tipo de testimonio, ese milagro es superior a otros milagros. Y quiero hablarles aquí a todos aquellos que tienen a un familiar con una enfermedad terminal y este es cristiano. Quiero que sepan esto. No siempre Dios va a sanar a los enfermos. Cuando Dios ha determinado que esta persona parta a su presencia, va a partir. Pero quiero que vean esto, que no han claudicado en medio de la enfermedad. Yo les digo muchas veces a los familiares, ¿se da cuenta? El milagro. ¿Cuál milagro? Este milagro. La persona está muy débil, puede estar con oxígeno, pero la persona está cantando, adorando a Dios, levantando sus manos, pidiendo que le lean la Biblia, llamando a los familiares para pedirles perdón o para que se reconcilien entre ellos. ¿Qué significa eso? La fe de ellos es más grande que el problema que tiene. Entonces nosotros, para poder avanzar, tenemos que mirar esa tan grande nube de testigos que nos rodean de los héroes de la fe. ¿Sí o no, hermano? Cuando la Biblia habla de los héroes de la fe, allá en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, hermano, eso tiene que ver con la cultura, especialmente de los deportes en aquel entonces, del tiempo de los griegos. Ellos, los gladiadores, todos los que iban a la arena, los que iban a pelear, los que iban a hacer un espectáculo deportivo, ya sea atletismo, en la lucha, en boxeo, lo que sea. Entonces había un pasillo donde habían algunos bustos de algunos atletas del pasado, que ellos habían tenido grandes victorias. Y entonces empezaban a pasar por ese pasillo y le empezaban a explicar lo que este hombre había hecho hace unos 2 siglos atrás, o 100 años atrás, o 50 años atrás. Todo eso era prácticamente el pasillo de la fama, de la alfombra roja de los grandes deportistas. Y cuando llegaban a la arena o llegaban al estadio, entonces ellos iban inspirados, motivados por esa nube de testigos que estaban ahí. Ahora, dice, el Espíritu Santo usa este aspecto cultural para que entendamos que hay una gran nube de testigos que han peleado la buena batalla de la fe. Entre ellos comenzamos a ver a Adán y a Eva en medio de la crisis de su familia, que un hijo mata al otro y siguen adelante. Surge ahora Set, uno de los descendientes de ellos, que por la línea de ellos entonces surge el gran Abraham. Y empezamos a ver tantos testimonios, y hoy en día de igual manera hay testigos de Cristo, del poder del evangelio, donde el evangelio ha funcionado, porque no se han limitado a sus condiciones.
Son personas que aún con las lágrimas siguen adelante y terminan su carrera con gozo, porque Cristo es más poderoso que sus problemas. Entonces se solidifica la fe a través del mensaje de la fe, a través del testimonio de otros. Segundo, por medio de madurar en el amor. En el capítulo 3, en el versículo 12, dice: y el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos vosotros. El amor hacia quienes, es a los hermanos y a toda clase de personas. ¿Para qué? Para que sean afirmados nuestros corazones. El amor afirma, el amor echa raíces. La persona que deja de amar está atentando contra su firmeza espiritual. Si usted ha sido defraudado en su trabajo, ha sido defraudado por su mejor amigo, ha sido defraudado por alguien en el seno de la familia, usted se siente traicionado, usted ve que alguien le ha herido profundamente, alguien le ha arrebatado la vida de un ser querido, alguien le ha robado las cosas que a usted le ha costado tanto trabajo. Quiero decirle que el diablo lo que quiere es que usted se amargue, se llene de odio, de venganza. ¿Para qué? Para quitarle la firmeza. Por eso el Señor Jesús, nuestro mejor ejemplo, en medio de tanto ultraje, tanta injusticia y tanta maldad hacia Él, al final dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Qué importante es aprender a no dejarnos robar el amor. Entonces, el madurar en amor nos ayuda a que la fe siga adelante. Si usted le da espacio al odio y la venganza, va a perder lo que ya ganó al haber abierto su corazón a la palabra. En tercer lugar, es vivir en santidad. Dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 1 en adelante: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Oiga esto, Pablo dice que aquel que no ande en santidad, Dios es vengador. En otras palabras, va a tener lo que sembró, eso va a cosechar. O sea, él dice, los estoy testificando. O sea, Pablo les estaba hablando de casos de personas que cometieron esta infracción hacia la vida de santidad y pagaron los platos rotos, como ya los he dicho y testificado. Entonces, por eso es importante, hermanos, para solidificar la vida, es la vida de santidad. Entonces, y voy a mencionar aquí algunas áreas que algunas veces no se menciona sobre la parte de la vida de santidad, que tiene que ver con la vida ética. Aquí menciona, y no me detengo en esto, porque esto se ha hablado tantas veces, por ejemplo, lo que es la santidad en el área sexual en el matrimonio. Ya sabemos lo que la Biblia dice. En segundo lugar, y aquí me quiero detener un poco, es en el no agraviar a los hermanos. Por eso dice, versículo 6, que ninguno agravie. ¿A quiénes? A sus hermanos. Y cuando se habla aquí de agraviar, la palabra en el original es una palabra que se usaba en aquel entonces cuando alguien, por ejemplo, estaba defraudando, especialmente en el área de los negocios. La palabra implica ir más allá, es decir, transgredir o dar un paso más allá de los límites. ¿Cuántas hermanas y hermanos han agraviado, van más allá, defraudan a su hermano? Y porque son hermanos en Cristo, por ejemplo, existen algunos una mala costumbre de andar pidiendo prestado
Recuerde que dice la Biblia, el que presta se hace esclavo del que le prestó. Así que si hay aquí un esclavo, no levante la mano, por favor. Pero, ¿qué pasa? Algunos piden prestado y defraudan no pagando. Pero dicen, pero ya en Cristo ya Dios me perdonó. Sí, tus pecados, pero este está pendiente. Hay personas que alquilan una propiedad y no la pagan. Y dicen, bueno, la ley me protege, puedo estar aquí tantos meses. Yo no sé si todavía está eso, ¿no? Pero no lo pueden sacar, aquí me voy a quedar. Algunos se han ido, han vivido los últimos años. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, no lo dije en el culto anterior. Algunos han estado viviendo varios años de gratis, porque viven 7 meses en una casa, viven otros 7 meses, y así tienen los últimos 5 años viviendo en lugares donde solamente el primer mes pagaron. Y dicen, qué bonito vivir así. No. Dice, Dios es vengador de todas estas cosas. Y pregunto, ¿no será que su fracaso en este momento tiene que ver por haber defraudado la confianza de alguien que le dijo, aquí te alquilo esta propiedad, te alquilo esta casa? A lo mejor alguien le dio un vehículo y usted lo dio por perdido. Fíjate que me lo robaron. No, y usted más bien le cambió el número del motor, le cambió la placa y el color del vehículo. Y Dios dice, Dios me hizo una provisión. Ese tipo de acciones que muchos están cometiendo le hacen quitar la firmeza. En otras palabras, es como el árbol centenario de ahí de antiguo Cuscatlán. Puede usted parecer un árbol maravilloso, grande, fuerte, pero con las raíces centrales están podridas. Tarde o temprano va a caer. Nosotros hemos tenido experiencia aquí atrás. Aquí yo dije, ¿cómo es que este árbol se cayó? Dije. Y cuando voy a ver las raíces, había ahí un parásito que se había comido las raíces. Y hemos tenido, gracias a Dios no hemos tenido desgracia, pero el año pasado uno de estos árboles casi le cae a uno de los vehículos que estaban ahí, o varios vehículos. Pero todo fue porque había un parásito que no se mira, pero estaba en el centro de la raíz de ese árbol. Si usted está haciendo esto, usted está defraudando, quiero decirle que usted está prácticamente atentando contra su propia firmeza en la vida espiritual. El otro aspecto, menciona aquí, es ni engañe nadie a su hermano. Estamos hablando a hermanos en Cristo. Oiga, eso ya es algo, hermanos, tan triste, ¿no? Llegar a no solo a agraviar, sino a engañar a hermanos. Les cuento esto, no porque estoy resentido, ¿verdad? Pero sino porque para mí me quedó grabado eso. Es porque en el año 83 la iglesia me dio un vehículo para el uso del trabajo, un Pickup Toyota 1000, que mi cabeza topaba en el techo. Iba sin el timón. Cuando yo sacaba la pierna izquierda del clutch, tenía que sacarla hacia los lados, porque si la sacaba de frente me topaba en el timón, ¿verdad? Entonces todo así. Pero bueno, mira, bien pintadito, bien bonito. Pero lo que me parecía extraño, que cada 15 días o una semana estaba yo en la gasolinera que me estaban reparando las llantas. Y la persona que me había reparado las llantas ya por un par de meses me dijo, pastor, mire, no deje el vehículo donde hay muchos zancudos. Pero después me di cuenta, el problema era que las llantas que supuestamente estaban medio grabadas, lo que sucedió es que esas llantas un día estuvieron tan lisas como un melón, y sobre eso las habían grabado de tal manera que se veía las lonas de la llanta. Entonces dije, ¿cómo? Esto no resiste absolutamente nada. Por eso que cada semana estaba en la reparación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue un hermano en Cristo que vendió ese vehículo a la iglesia. Entonces, yo no sé cuántos de los que están aquí a hermanos en Cristo, y por supuesto no tiene que hacerlo para con ninguna persona, está usted agraviando. Usted salió con un buen negocio, entre comillas, lo pude engañar. Porque la palabra engañar, hermano, la etimología de la palabra griega significa buscar o conseguir algo más. En otras palabras, de ahí significa tomar ventaja sobre
Cuando una persona, por ejemplo, ignora una ley y usted toma ventaja de la ignorancia de la ley, de esa que tiene la persona sobre la ley, o toma usted ventaja sobre el desconocimiento. ¿Cuántos profesionales? Quiero que piense cuántas están ejerciendo su profesión, ya sea en el área de la construcción, en el área de la medicina, en el área de las leyes, en el área de tantas cosas. ¿Cuántas veces no se ha habido defraudación allí? Personas han tomado ventaja del desconocimiento de la persona y se están lucrando acerca de esto. Entonces, este tipo de situaciones no es compatible con una vida de santidad. Entonces, la santidad no solamente tiene que ver con la parte sexual, tiene que ver con no agraviar a los hermanos, tiene que ver con no engañar a los hermanos y también tiene que ver con trabajar honestamente. Y por eso que en el versículo 11 dice, del capítulo 4, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El trabajo es una bendición, es un regalo de Dios. Y tengo que ocuparme, oiga, ser diligente, eso es lo que significa. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio, significa diligencia. ¿Por qué algunos han perdido sus negocios? Por negligentes. Hay un dicho en nuestro medio: el ojo del amo engorda el ganado. Si usted no cuida su negocio, ¿por qué? Porque desde las 4 de la mañana está viendo el mundial. Y termina el mundial y viene la Champions y viene la Liga y viene el Alianza también a jugar también con el Marte y todos los demás equipos. Entonces dice: no tengo tiempo, pastor, es que estoy bien ocupado. ¿Y dónde está ocupado? Viendo televisión. Entonces, si usted no se ocupa de sus negocios, va a tener problemas. O sea, oiga esto, el no ser diligentes lo convierte en negligente, y la negligencia, dice la Biblia, el negligente será tributario. En otras palabras, es un pecado. Atentar contra el bien que Dios le ha entregado, su profesión y su negocio, o su empresa, o le ha entregado en sus manos un trabajo. Sea diligente, ¿para qué? Para que no tenga necesidad de nada. Dice aquí la Biblia, en otras palabras, para proveer para la familia. Algunos tienen problemas financieros porque están pecando en el área laboral. No es que Dios no quiera bendecirlos, sino que se están cruzando de brazos. Son personas negligentes, no se ocupan en sus negocios, y dice: y trabajar con vuestras manos, o sea, honradamente, de manera como os hemos mandado. O sea, Pablo era un asesor financiero, un asesor laboral, donde le decía cómo tenían que hacer las cosas, a fin, aquí está el propósito, de que os conduzcáis honradamente. En otras palabras, para que no anden robando, para que no anden estafando, para que no anden engañando para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La santidad también se proyecta en el trabajo. Existe en algunos casos falta de santidad en esta área porque cobran más de lo que deben de cobrar. Esto no lo dije en el culto anterior, perdón, no sé por qué, a quién el Señor quiere hablarle, ¿no? Está bien, cobre lo que es justo, pero si usted se está aprovechando y cobrar más, y usted dice, como ignoró esta persona lo que vale esto, porque no tiene las distintas cotizaciones, por eso es importante comparar cotizaciones para ver los precios del mercado. Pero alguien que no tiene eso, entonces se deja ir por lo que le ofrecen en primera instancia. Eso es falta de ética. Cobre lo que es correspondiente. Me dolió tanto hace años atrás, muchos años atrás, el darme cuenta que una persona le cobró por sus honorarios profesionales, pero había sido un engaño. Mejor no menciono la profesión porque no quiero que nadie se sienta ofendido, pero fue algo exorbitante, que no hicieron el trabajo. Parecía que lo habían hecho, pero no lo habían hecho.
Y lo que hicieron fue un trabajo mínimo y cobraron excesivamente. ¿Usted cree que usted va a ser firme? No, ese es un robo, es una manera diferente de robar, aprovechándose de la ignorancia. No es que esta es mi profesión, sí, pero cobre lo justo. No se aproveche. En cuarto lugar, la vida de santidad se proyecta, o más bien para solidificar la fe, he mencionado, inspirarnos en el testimonio de otra persona, pero también por medio de la madurar en cuanto al amor, vivir en santidad, y en cuarto lugar, por medio de comprender que estamos de paso en esta tierra. Hay cosas que usted y yo no vamos a resolver, jamás, solo cuando Cristo venga. Por eso el Señor habla aquí, en el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Dios murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, hay cosas que usted y yo no vamos a cambiar, pero si yo quiero mantener mi firmeza, tengo que en un momento dado, a pesar de que vea situaciones que salen de mi alcance, que yo no puedo hacer nada, debo de saber que cuando Cristo venga, Él sí las va a resolver. Usted me pregunta, hermano, ¿y por qué de tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia a nivel global? ¿Por qué de esto y las guerras y tanto? Eso yo no lo puedo resolver, pero Cristo viene y Él sí lo va a resolver. Entonces debo de entender que estoy de paso en esta vida, estoy de paso. Entonces, si yo estoy de paso, significa que no debo yo de perder la perspectiva de mi futuro sencillamente por los problemas del presente. Y en quinto lugar, para afirmarnos, para preservar lo que ya Dios nos ha entregado por su palabra, lo que la palabra ha hecho, entonces debo de vivir en un estado de alerta continuo para no contaminar mi corazón. Capítulo 5. Versículo 2 en adelante dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta metáfora lo que está diciendo es: no debo de acomodarme a otras personas. Tampoco debo de renunciar al hecho de estar en alerta de mi vida espiritual. Tengo que estar vigilando, velando y ser sobrio. En otras palabras, no dejar contaminarme con algo que me quite el juicio. Y lo que quita el juicio es en sí mismo es el propio pecado. Por eso, hermano, el vivir también en un estado de alerta, porque el diablo va a tratar de que usted y yo mordamos un anzuelo, la carnada, para que el anzuelo quede atrapado en nuestra vida. Por tal razón, hermano, si nosotros ya hemos tenido la experiencia de la salvación, hemos visto los resultados de la palabra, estamos viendo testimonios no solo en otros, sino en nosotros, algunos cambios estructurales de bendición, cosas maravillosas que ya Dios nos ha entregado. No nos detengamos, por favor, sino que tengo que ver los testimonios de vida de fe de otros que me inspiren. Tengo que madurar en amor, vivir en santidad. Además de eso, comprender que estoy de paso y no permitir que el pecado me dañe para mis últimos 100 metros hasta llegar a la meta final. Así que tu transformación dependerá si aplicas sin reserva la palabra de Dios. El consejo es este: la palabra de Dios tiene que ser obedecida en todas las áreas de la vida. Si lo hacemos, pesca milagrosa en esas áreas habrá de parte de Dios. Señor, estamos delante de ti en esta hora. Te pedimos, Señor, un toque lindo de tu mano. Tu misericordia se revele a cada uno. Señor, te pedimos perdón por revelarnos en contra de tu palabra, no hacer lo que nos manda.
Señor, límpianos, Señor. Límpianos, Señor, de todas aquellas cosas que han sido ofensivas. Perdónanos, Señor, por dañar tu honra, tu honor, por dañar tu corazón, Señor. Señor, en este momento queremos obedecer la palabra sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros pensamientos, sobre las ideas sociales. Obedecer la palabra en forma estricta. Y esa palabra nos hará ver pescas milagrosas, de transformación, de solidificación, de firmeza, de esperanza, de gozo, de paz, de entusiasmo, de avance, tantas cosas que la palabra trae por sí misma. Señor, te pido para la gloria de tu nombre que tú bendigas, Señor, a cada uno en esta hora. Hermano, ahí donde está, pídale perdón a Dios por no haber aplicado la palabra y ahora usted está sufriendo por ello. Pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, perdóname. Yo he querido hacer las cosas a mi manera, pero a partir de este momento, Señor, si tu palabra me autoriza algo, yo lo voy a hacer. Pero si no me lo autoriza, yo no lo voy a hacer. Si usted decide hacer eso, Dios abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Señor Jesús, bendice a mi hermano y a mi hermana que está tomando esta decisión. Y durante este día y los días que vienen, Señor, síguele hablando, síguele confrontando, Señor, para que la decisión sea firme y que aplique día tras día el consejo tuyo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Ahora, Señor, dedicamos a ti los diezmos y las ofrendas. Lo hacemos para gloria.